Bueno, estamos en la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver formas indeterminadas. Otras formas indeterminadas, que sería infinito entre infinito. Nosotros habíamos visto en los últimos, en la última clase, vimos la forma indeterminada 0 sobre 0, que aquí, cuando teníamos la forma indeterminada 0 sobre 0, lo que se procedía a hacer era a racionalizar o a factorizar. Ahí tenemos. Ahí cuando si estábamos resolviendo un límite en el cual la sustitución directa daba 0 sobre 0, era una forma indeterminada, lo que procedíamos a hacer era factorizar. Factorizábamos y cancelábamos los factores comunes y luego nos daba el valor del límite. Si había ejercicios en que aparecían radicales, entonces usted debe de racionalizar la expresión. Ese fue el último ejercicio que explicamos. Aquí la sustitución directa, cuando x tiende a 0, va a dar 0 sobre 0. Luego ahí es una forma indeterminada, hay que racionalizar el numerador, se multiplica por la expresión conjugada. O sea que sería la misma expresión, pero en vez de un signo de menos, un signo de más. Y luego se aplica aquí el producto notable. La x más y por x menos y va a ser la primera cantidad al cuadrado menos la segunda. Con eso conseguimos eliminar el radical. Sería la primera cantidad menos la segunda cantidad al cuadrado. Aquí se elimina el cuadrado con el radical y queda x más 1. 1 al cuadrado es 1. 1 positivo menos 1 se anulan. Queda x. Esa x que está en el numerador se va a cancelar con la x que está en el denominador, porque aquí en el denominador simplemente no se multiplica, sino que se deja el producto indicado. Al dejar el producto indicado, pues entonces esa x que está multiplicando se cancela con esta x del numerador y queda 1 entre la raíz de x más 1. Por lo tanto, el límite original, ya después que racionalizamos, va a ser igual al límite de 1 sobre la raíz de x más 1 más la raíz cuadrada de x más 1 más 1. Y luego se procede a sustituir. Entonces, así como está la forma 0 sobre 0, tenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Esa forma indeterminada ahí tienen ese ejemplito. Aquí en ese ejemplito tenemos límite cuando x tiende a infinito. Espérense que esto se frizó aquí. Exacto. Tenemos ese límite. Ese límite, la x tiende a infinito. Entonces ahí sería 4 por infinito al cuadrado menos 7. Entre 5 por infinito más infinito al cuadrado. Más infinito al cuadrado. Bueno, pues entonces da infinito en el denominador y infinito en el numerador. Por lo tanto, esa es otra forma indeterminada. Entonces, cuando la forma indeterminada es infinito entre infinito, la técnica que se utiliza es para romper la indeterminación es dividir entre la variable de mayor exponente. ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? Sí, maestro. Sí, profe, lo escuchamos. Ok, entonces ahí es el límite. Decimos, la variable de mayor exponente sería x al cuadrado. Entonces ahí ponemos, se divide todo entre x cuadrado. Todo se divide entre x cuadrado. Todo queda dividido entre x al cuadrado. Entonces, aquí decimos 4x cuadrado entre x cuadrado queda 4.
porque se cancela x cuadrado con y cuadrado. Menos 7 entre x cuadrado se queda igual eso. Se queda igual. Aquí el denominador tiene 5x. 5x dividido x al cuadrado. Más esa x al cuadrado también se va a dividir entre x al cuadrado. Entonces x al cuadrado entre x al cuadrado le queda 1. 5x entre x cuadrado se cancela una x del numerador con una x del denominador y queda 5 sobre x. 5 sobre x. Y entonces ahí tenemos 7 entre x cuadrado más 1. Ya ahí en este caso se sustituye. La variable x tiende a ¿dónde? A infinito. Entonces ahí te dice 4. Copia su 4 igual, el 4 menos 7 entre infinito al cuadrado. Esa x se sustituye por infinito. En el denominador tenemos 5 entre infinito. Mírenlo ahí, 5 entre infinito más 1. ¿Qué sucede? Que un número entre infinito le va a dar 0. Es como que usted tenga 7 panes de agua para 2 millones de gente. Imagínense a cuánto van a tocar. 7 panes de agua dividido entre 2 millones de gente. Eso es una división que va a tender a 0, Y eso es 2 millones. A ver, 7 entre 2 millones, ¿qué da eso? Usted tiene 7 panes dividido 2 millones de gente. 7 dividido 2 millones. Miren lo que 0.000035, ¿sabes qué? Pero esos 2 millones, ¿saben? Que si el número tiende a infinito, ese valor, un número entre infinito, le va a dar 0. 5 entre infinito también le va a dar 0. Solamente está quedando el 4. Está quedando el 4 y está quedando el 1. Entonces 4 entre 1 es a 4. 4 entre 1 es a 4 y ese es el valor del límite. Esos son unos ejercicios. Cuando la forma indeterminada tiende a infinito. La variable x tiende a infinito. Así que van a romper la indeterminación. En ese caso se puede decir también que hay una asíntota horizontal. O sea, esa gráfica, esa función tiene una asíntota horizontal en 4. Una asíntota horizontal en 4. Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ese es uno de los temas de hoy. Las asíntotas. Entonces, déjame ver qué más. Dice aquí continuidad de una función. Yo le puse un video de eso, de continuidad de una función. Pero una función es continua. Una función es continua si su gráfica no tiene huecos ni salto. Fíjense que aquí yo tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. Pues esa gráfica tiene un salto ahí. Esa gráfica tiene un salto. Tiene un salto esa gráfica. O sea que no es continua. En C no es continua. Esta gráfica no es continua en el valor de C, en X igual a C, porque tiene un hueco. Se puede decir que ahí que es no definida. La función es no definida. Y aquí en la gráfica número 1, si la función es continua, no hay salto ni hueco. O sea, una función es continua si y solo si se cumple eso. Una función es continua en un punto si se cumple que f de c es igual al límite de f de x cuando x tiende a c. Esos son los 3 casos. Cuando tiene este caso, que la curva tiene como un huequito, entonces se dice que es discontinua evitable. Ahí en este caso f de c es no definido, no definido. Hay un hueco. Pero si ustedes se fijan, el límite
el límite tanto por la izquierda como por la derecha es el mismo, porque el límite es la altura. El límite es esa altura. Por lo tanto, el límite existe. Cuando el límite existe, pero y la función no está definida, bueno, se cumple esta parte de que el límite existe, pero f de c es no definido. Por lo tanto, sería discontinua y podemos decir que también es discontinua evitable. Si el límite no existe, como en este caso, en el valor de c, fíjense que por la derecha tiene esa altura, vamos a llamarle L sub 2, y por la izquierda sería L sub 1, o sea que son diferentes los valores del límite, por lo tanto el límite no existe. Aunque f de c está definida, mírenlo ahí, que está definida en ese puntico ahí, pero se concluye de que es discontinua no evitable. No se puede evitar esa. Aquí esa función yo la puedo redefinir y volverla continua, pero esta función no se puede convertir a continua. Sería una discontinuidad no evitable. Eso está en el libro de Larson. Déjame ver si encontramos ese librito rapidito. Libro de Larson. Vamos a ver. Larson. En el libro de Larson, vamos a ver si aparece Larson ahí. Ahí en ese libro usted tiene esa parte de continuidad de una función. Lejos. Propiedades de la continuidad, miren ahí. Eso es. Aquí está el tema, continuidad. El término continuo tiene el mismo significado que en el uso cotidiano. Una función f es continua, en C significa que no hay interrupciones en la gráfica. O sea, usted no tiene interrupción en la gráfica. La gráfica, fíjense que ahí no hay interrupciones. F de C no definida, bueno, aquí en C no está definida. Aquí el límite es diferente, no hay límite en C. Y aquí el límite, hay límite. Porque las alturas son iguales. La altura por la izquierda y por la derecha es la misma. El límite existe, pero f de c es diferente de f de x, entonces también ahí sería discontinua. Una función es continua si se cumple esa condición. Que el límite exista y que el límite sea igual a la función evaluada en c. Esa es la definición de continuidad en un punto. La función tiene que estar definida, el límite tiene que existir y 1 y 2 tienen que ser iguales. Entonces, aquí tienen unos ejemplitos, vamos a ver. Ahí está lo de evitables, a ver, discontinuidades. Las discontinuidades se clasifican, mírenlo ahí, las discontinuidades se clasifican en dos categorías, evitables o removibles e inevitables o no removibles. Esa es la clasificación. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, el ejemplo A, el G, ejemplo A, B y C. A, B y C. Entonces el ejemplo A es una función racional. El ejemplo A es una función racional. Miren ahí la gráfica. ¿Qué sucede con esa función racional? Que es discontinua en cero. Fíjense que en cero hay un salto. En cero, la gráfica va así. 0 por la derecha. Fíjense que en 0 hay un salto ahí. Hay una rama de la gráfica que se va hacia menos infinito por aquí. Y de aquí la rama se va positivo. O sea que en 0 esta función, incluso en 0 no está definida. Si yo pongo 0 me va a dar error matemático en la calculadora. 1 dividido 0 no se puede dividir entre 0. Entonces esa función no es continua, discontinua, inevitable o no removible en x igual a 0. Esta que está aquí, usted lo que hace es que iguala el denominador a 0. Fíjense que esa función, cuando usted la iguala a 0, el denominador,
Quedaría x menos 1 igual a 0. X igual a 1. No es continuo en x igual a 1. Porque cuando yo ponga 1 aquí en el denominador, me va a quedar 0 sobre 0. Pues sería 1 menos 1 entre 1 menos 1. Entonces, pero, ¿qué sucede con esa? Que el límite existe. Lo podemos ver gráficamente, que tanto por la izquierda como por la derecha tienen la misma altura. Tanto por la izquierda como por la derecha tienen la misma altura. Y cuando usted calcula ese límite, si usted calcula ese límite cuando x tiende a 1, sabemos que va a ser entre 0, pero usted factoriza x más 1 por x menos 1 entre x menos 1. Bueno, pues eso ahí te cancela ese con ese y queda x más 1. Me va a quedar límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y eso es 1 más 1 igual a ¿cuánto? A 2. 1 más 1 igual a 2. Entonces ese es el límite. El límite existe, pero la función no está definida. Sería discontinua, evitable. Evitable ahí porque podemos eliminar y calcular un valor de límite. Va a ser evitable cuando el límite exista. Si el límite no existe, no es evitable. Aquí en este caso, aquí el límite no existe. ¿Por qué no existe el límite en esta función aquí? Cuando usted dice límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, y usted sustituye 1 entre 0, ¿qué le da eso? Infinito. Ahí dice, eso dice que la función crece sin tope. Y si usted se va 0 por la derecha, entonces se va a infinito positivo. Si usted calcula el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, pues eso va a dar 1 entre 0 y eso se va a menos infinito. Cuando es 0 por la izquierda, la gráfica no está hacia arriba, sino está hacia abajo. Fíjense que ahí yo me voy a ¿dónde? A menos infinito. Y si es 0 por la derecha, me voy pegadito aquí. La curva no está hacia abajo, sino que está hacia arriba. Y también la función se va al infinito positivo. O sea que ahí, por un lado, crece sin tope. Y aquí de crece sin tope no hay límite. Y si no hay límite, se dice discontinua, no evitable o no removible. Estas funciones que están ahí, es una función a trozo. Es una línea recta hasta 0, porque aquí dice los x menores que 0. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, señor, estamos aquí. Sí, lo escuchamos. Miren, esa función ahí va continua, es una línea recta hasta 0, y en 0 cambia a una parábola. Miren ahí la parábola, de 0 en adelante. Es una función que es continua, ya que las funciones, esta es una función a trozo, pero compuesta por un polinomio de primer grado y un polinomio de segundo grado, que son funciones continuas. Y en la unión, ahí, en 0, cuando yo pongo 0 aquí da 1, y cuando pongo 0 aquí también da 1. O sea que no hay hueco, no hay salto ahí. Y aquí también esa es una función que es continua para todos los valores. Aquí, por ejemplo, en pi medio, f de pi medio, que es lo mismo que seno de pi medio, y pi medio es 90 grados, eso vale 90 grados. Cuando usted calcula el seno de 90 en la calculadora, 90, el seno, pues eso da 1. Eso es igual a 1. El seno de 90 grados igual a 1. Entonces, seno de 90 grados. Y el límite, cuando usted calcula el límite cuando x tiende a pi medio de seno de x, pues evidentemente que le va a dar seno de pi medio. ¿Qué pasó ahora con esto? Seno de pi medio, que también va a ser igual a 1. Y va a ser una función continua. Déjame ver aquí los ejemplos que yo tengo aquí. Analizando la continuidad, le estoy yo poniendo aquí este ejemplo. F de x no está definida en más o menos 1. ¿De dónde yo tengo ese más o menos 1? Ojo, yo igualo, usted iguala el denominador a 0. Cuando usted iguala el denominador a 0, entonces esa queda una ecuación cuadrática. Ese menos 1 pasa a positivo. Y aquí se le busca la raíz cuadrada
más o menos la raíz cuadrada de 1, x igual a más o menos la raíz cuadrada de 1, que va a ser más o menos 1. Más o menos 1. De ahí es que yo saco esos dos valores. Los valores que hacen 0 al denominador son valores donde la función no está definida. Ok, entonces es discontinua en x igual a más o menos 1. Ahora, ¿qué sucede? Usted calcula el límite cuando x tiende a 1. A ver qué pasa. Si usted calcula el límite cuando x tiende a 1, aquí le va a dar 1 menos 1. Y aquí 1 al cuadrado menos 1 sería 0 sobre 0. Debemos de factorizar tanto el numerador como el denominador. Y entonces aquí, cuando aquí se factoriza, es una diferencia de cuadrado. X menos 1 por x más 1. Entonces se cancelan estos dos factores que son iguales. X menos 1 y x menos 1 se cancela, queda 1 en el numerador. Y en el denominador queda x más 1. X más 1. Y entonces eso ahí, aquí quedaría 1 más 1 serían 2. Un medio quedaría. El límite existe. Entonces, existe. Si el límite existe, la discontinuidad en x igual a 1 se llama evitable. Evitable es porque usted puede redefinir la función y volverla continua. ¿Cómo la vuelve continua? Bueno, la función la voy a poner ahora f de x igual a x menos 1 entre x cuadrado menos 1 para x diferente de 1. Cuando x diferente de 1 es esta función. Y cuando x es igual a 1, la función vale un medio. Cuando x igual a 1, la función vale un medio. Y el límite cuando x tiende a 1, cuando tiende a 1, no que es 1, cuando x tiende a 1, entonces cuando yo calculo ese límite va a dar un medio. Entonces si el límite da un medio y la función evaluada en 1 también da un medio, se dice que es continua. Y ya yo la volví, por eso es que es evitable. Es evitable. Luego, aquí calculamos el límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? Sabemos que es discontinua en más 1 y en menos 1. En más 1 y en menos 1. Ahora, en menos 1, cuando usted calcula el límite cuando x tiende a menos 1, usted sustituye. ¿Qué queda en el numerador? Menos 1 menos 1 entre menos 1 al cuadrado menos 1. Menos 1 menos 1, eso es menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 1 da 0. Un número entre 0, eso da infinito negativo. Y si da menos infinito, no hay límite. No hay límite. Yo le puse aquí eso. No existe límite. Por lo tanto, yo puedo decir que en x igual a menos 1, la discontinuidad es discontinua no evitable o no removible. Ese es un ejemplo de análisis de la continuidad. El otro ejemplo, primer ejemplo ahí, un segundo ejemplo. Aquí es una función racional. Siempre que usted tenga una función racional, que es el cociente indicado de dos polinomios, pues usted debe de igualar el denominador a 0. Lo que yo hice aquí, que igualé el denominador a 0 y resolví la ecuación y encontré más o menos 1. Aquí el x cuadrado más 25 se iguala a 0. Cuando usted lo iguala a 0, cuando usted lo iguala a 0, ¿qué queda aquí? X cuadrado igual a menos 25. X va a ser igual a la raíz cuadrada, a más o menos la raíz cuadrada de menos 25, y eso va a dar un ¿qué? Eso va a dar más o menos 5y.
es un número imaginario, no hay número real que donde el denominador es cero, por lo tanto, nunca es cero en los números reales, por lo tanto, f de x es continua. Si usted resuelve la ecuación, aquí da imaginario, que en este caso la raíz cuadrada del número negativo da número imaginario. No existe un número real, por lo tanto la función es continua en los reales. Y ocurre que f de 4, por ejemplo aquí en 4, si yo voy a evaluar en 4, ¿qué va a dar en 4? En 4, 4 más 5 son 9. Y 4 al cuadrado son 16 más 25 da 41. Y entonces ahí, cuando usted calcula el límite a la misma función cuando tiende a 4, ocurre lo mismo, que da 9 sobre 41 y se cumple la definición de continuidad en un punto, que debe de cumplir que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Y en este caso da 9 sobre 41. Ese es un segundo ejemplo donde la función es continua. Aquí el tercer ejemplo, bueno, no hay más ejemplos ya. No hay más ejemplos, pero pudiéramos poner un ejemplo, el ejemplo 3. Yo le pongo a ustedes, le pongo la función x cuadrado más 5x. ¿Esa es una función continua? ¿Sí o no? Pregunta, ¿aló? Espérese, por favor, vamos a ver. X al cuadrado más 5x. Fíjense que no es una función racional. No hay denominador. Este es un polinomio. Es un polinomio, el cual es una función continua. El cual es una función continua. Una función continua. Función continua. Una función continua. Los polinomios siempre son funciones continuas. Ese continua. El ejemplo 4. Supongo que yo le pongo a usted f de x igual a x cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entre x menos 2. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? Profe, ahí daría 0. ¿Cuándo? ¿En qué valor da 0 ahí? Por ejemplo, en el de abajo, si x vale 2, 2 menos 2, el denominador sería 0. Entonces, en x igual a 2 es discontinua. Sí. En x igual a 2 es discontinuo. En x igual a 2 es discontinuo. Entonces, si es discontinuo en x igual a 2, vamos a ver si es evitable o no evitable. ¿Cuándo va a ser evitable? Si el límite existe. Entonces calculamos el límite. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Miren, eso va a dar 0 entre 0, porque sería 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. Da 0 sobre 0. Yo tengo que factorizar para ver la indeterminación y digo límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por x menos 2 entre x menos 2. Se cancelan esos dos ahí. ¿Y qué quedó? Límite cuando x tiende a 2 de x más 2. 2 más 2, 2 más 2 es igual a 4. Existe el límite. Existe límite. Si existe límite, entonces es discontinua
Evitable. Evitable. Continua y continua evitable. Y continua evitable. Ese es un ejemplo ahí. Entonces, aquí veo que sigue asíntotas. ¿Qué es lo que son las asíntotas? Miren. Tengo aquí asíntota horizontal y asíntota vertical. Ok, miren, ahí yo lo que estoy poniendo es una gráfica, y esa gráfica son esa curva que va ahí, esa que va ahí y esta que va ahí. Entonces, esa curva tiene lo que se conoce como asíntotas. Tiene la asíntota vertical, que esta es la asíntota vertical, esa línea ininterrumpida. Esa línea vertical. Esa que está ahí. Esa es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es esta línea ininterrumpida. La curva se aproxima a la asíntota a medida que se aleja del origen. Ahí tienen las dos asíntotas. Esa línea ininterrumpida, esa distancia va tendiendo a cero. La distancia entre la curva y la línea va tendiendo a cero. Lo mismo para acá. Esa curva viene pegadita ahí. Si usted la hace en un programa de computación, se va a GeoGebra o a Desmos. Si se va a Desmos Graphic Calculator, ahí, y pone la ecuación que teníamos ahorita, que era y es igual a, creo que era x más 1, cierro paréntesis, dividido. No, ahí entonces lo que tengo que hacer es poner un paréntesis aquí al inicio. Ya, dividido x menos 1. X menos 1. Vamos a ver si era así. La ecuación x más 1 entre x menos 2. X más 1 entre x menos 2. 2. Ahí tienen la gráfica. Esta es la gráfica que estábamos viendo. Entonces, aquí hay una línea que va por ahí, que es la recta, la asíntota horizontal. Y por aquí viene una que viene bajando así, que la curva va aproximándose a esa línea recta. O sea, bajando aquí esa línea recta, esa distancia entre la línea recta va tendiendo a cero. Entonces por ahí va la asíntota vertical y la asíntota horizontal, que es lo que yo tengo aquí como líneas ininterrumpidas. Entonces, ¿cómo usted calcula la asíntota horizontal? Bueno, en la definición de asíntota es una recta que puede ser horizontal, vertical u oblicua. Puede ser oblicua también. La asíntota puede ser oblicua. Puede ser oblicua la asíntota. Si el grado del numerador excede al grado del denominador en un grado, entonces tendríamos una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua. Déjame ver. Vamos a ver aquí en Desmos. Yo le pongo la función y igual a paréntesis. Vamos a poner x al cuadrado más 1. Cierro paréntesis. Dividido x menos entre x.
Fíjense, fíjense la gráfica que tiene. Yo sé que en x igual a menos 2. Ay, ¿por qué no puso el 2? Si yo pongo un 2 ahí, ya. Ahí hay una asíntota vertical en 2. En 2 hay una asíntota vertical. Y si ustedes se fijan, se ve como que hay una línea recta que va por ahí, a la que se va aproximando la curva. Hay una línea recta a la que se va aproximando la curva. Miren ahí la curvita. Fíjense que ahí como que se ve una línea recta que va ahí. Una línea recta que va ahí, que incluso esa línea recta sería el cociente de dividir esos polinomios. Si yo divido esos polinomios, tengo la asíntota oblicua. Si divido esos polinomios, que va a ser la línea recta que va por aquí, x cuadrado más 1 entre x menos 2. Si yo divido x cuadrado más 1 entre x menos 2, ¿qué es lo que da eso? X cuadrado más 1 entre x menos 2. Esa división, x cuadrado entre x da x por x da menos x cuadrado, x por menos 2 da menos 2x, se pone más 2x, pasamos raya, anulamos aquí, queda 2x, más 1, entonces divido 2x entre x, da a 2. 2x entre x es a 2, 2 por x da 2x, queda menos 2x. 2 por menos 2 da menos 4 y viene más 4. Y se anula eso ahí, queda 5. 5. Entonces el cociente es la asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Que va a ser y igual a x más 2. O sea que si yo grafico una ecuación que sería y igual a x más 2. Fíjense la línea recta. Ahí yo grafiqué la asíntota oblicua. Fíjense cómo la línea verde y la curva la curva se va aproximando a la línea recta. Esa sería su asíntota oblicua. Si hay asíntota oblicua, no hay asíntota horizontal. Son excluyentes. ¿Cómo yo tuve esa asíntota oblicua? Realizando la división de los polinomios y tomando el cociente. Fíjense que la curva, detiene la curva, pero en la asíntota oblicua la curva también se va aproximando a la línea recta. La curva se va aproximando a la línea recta. Entonces, pudiéramos buscar una definicióncita. Vamos a ver una definición de asíntota aquí. San Google. Vamos a ver. Asíntota. Profe, le mandé un video por el grupo de WhatsApp que ayuda mucho del profe Andrés, que le explica también las asíntotas. Es muy bueno ese video. El que lo pueda ver. Sí. Asíntotas, dice aquí, son rectas verticales a las cuales la función se va acercando indefinidamente sin llegar nunca a cortarla. O sea, no la llegan a cortar las asíntotas. Esas son las asíntotas verticales. Ahí tienen un oblicuo ahí. Entonces, para el cálculo de la asíntota horizontal, y igual a L es una asíntota horizontal si al tomar límite a la función cuando x tiende a infinito, el resultado le da L. Por ejemplo, en el primer ejemplo aquí, se calculó el límite a esa función cuando la x tiende a infinito. Y ese límite al final dio 4. Yo puedo decir que y igual a 4 es la asíntota horizontal para esa función. Para esa función. ¿Ok? Entonces, vamos aquí.
Entonces, la asíntota vertical, ¿cómo ustedes la van a encontrar? Asíntota verticales. Bueno, miren aquí el ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de x más 1 entre x menos 2. Esa función, yo sé que eso va a dar 0 sobre 0. Porque va a ser infinito más 1 entre infinito menos 2, va a dar infinito entre infinito. Hay que dividir entre la variable de mayor exponente. Y cuando usted divide entre la variable de mayor exponente, bueno, pues entonces usted va a decir, eso es el límite cuando x tiende a infinito. Aquí le va a quedar x sobre x más 1 sobre x sobre x menos 2 sobre x. Y ese límite aquí quedaría, límite cuando x tiende a infinito, x entre x queda, da 1, más 1 entre x, más 1 sobre x, x entre x queda 1, menos 2 sobre x. Entonces, ahí ya lo que hay que sustituir por infinito. Cuando usted hace la sustitución por infinito, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, va a quedar 1 más 1 entre infinito. Y aquí queda 1 menos 2 entre infinito. Ya yo le había dicho ahorita que si usted tiene un número entre infinito, ¿qué le da? Un número entre infinito, ¿qué da ahorita? 5 entre 0. Da 0. Entonces 1 más 0, 1 menos 0. Por lo tanto va a quedar 1 entre 1. 1 entre 1 que es igual a 1. Y ahí se concluye que la asíntota horizontal, es y igual a 1. Asíntota horizontal. Ya yo sabía que daba 1 porque son del mismo grado. Cuando las variables aquí son del mismo grado, o sea que la x está elevado a 1 aquí y aquí la x está elevado a 1, solamente hay que dividir los coeficientes. 1 entre 1, ¿cuánto da? 1, que es la asíntota horizontal. De ahí es que sale ese 1. Entonces, la asíntota vertical, ¿cómo usted va a encontrar la asíntota vertical? Usted tiene que decir, x igual a c es una asíntota vertical. X igual a c, punto de discontinuidad. Ustedes ven en este ejemplito que nosotros igualamos a 0 el denominador. Aquí se igualó x cuadrado menos 1 a 0. Se encontró más o menos 1. Punto de discontinuidad. Es discontinuo en más o menos 1. Entonces, cuando eso sucede, cuando usted busca esos valores que hacen 0 al denominador, son posibles asíntotas verticales. ¿Cuándo va a ser un punto de discontinuidad, una asíntota vertical? Sí, cuando usted toma límite, cuando x tiende a ese valor que es discontinua, la función se va para el infinito. Como fue el caso aquí fíjense que aquí en la parte B que estábamos evaluando el límite cuando x tiende a menos 1, ¿qué sucedió el límite cuando x tiende a menos 1? Al final el resultado que dio, menos infinito. Si da menos infinito más infinito, entonces quiere decir que en x igual a menos 1 hay una discontinuidad no evitable y hay una asíntota vertical. ¿Cuándo van a dar las asíntotas verticales? Cuando usted tenga una discontinuidad no evitable. O sea que aquí el límite se va a menos infinito o a más infinito. A menos infinito o a más infinito. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, aquí, ustedes ven este ejercicio. Este ejercicio que habíamos visto aquí, el 4. Una posible asíntota vertical son los valores que hacen 0 el denominador aquí. ¿Cuándo se hace 0 ese denominador? Cuando la x es 2. Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted toma límite, no le da un infinito. Si no le está dando, en este caso le está dando 4. Entonces ahí no es una asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical,
en ese punto de discontinuidad, la función tiene que irse al infinito. O sea, que tiene que dar o menos infinito o más infinito. Si le da un número real, no hay asíntota vertical. ¿Qué más tengo aquí? Vamos a ver. Bueno, aquí yo estoy planteando para la asíntota vertical, se está planteando lo que se hizo en el ejemplo. ¿Cuál era la función? La función era x más 1 entre x menos 2. ¿Qué yo debo de hacer? Igualar a 0 el denominador para encontrar los puntos de discontinuidad. Entonces, x menos 2 igual a 0, por lo tanto, x es igual a 2, posible asíntota vertical. Posible asíntota vertical. Entonces, se toma límite a la función cuando tiende a 2 para ver si el resultado da infinito. En este caso, si usted pone 2 más 1 entre 2 menos 2, mírenlo ahí, se puede dar cuenta, 2 más 1 son 3 y 2 menos 2, 0. 3 entre 0 es infinito. Por lo tanto, x igual a 2 es una asíntota vertical. Déjame ver aquí. Aquí yo estoy haciendo un ejemplo que es el 41. Ejemplo, el 41 estamos haciendo aquí. Bueno, la parte que le había dicho de las asíntotas oblicuas, a ver. Esa es otra, la asíntota oblicua. La asíntota oblicua. La que ni es horizontal ni es vertical, sino que es a 40 grados, a 35 grados y así. La asíntota oblicua es excluyente con la horizontal. Si hay horizontal, si hay asíntota horizontal, que es la línea recta horizontal aquí, paralela al eje de la Y, al eje X. Si hay asíntota horizontal, no hay oblicua. Si hay oblicua, no hay horizontal. Y para calcular la asíntota oblicua, lo que se procede a hacer la división de los polinomios. En este caso, para esa función que era x al cuadrado más 1 entre x menos 2, la asíntota oblicua era tomar el cociente. Después de realizar la división, y es igual a x más 2. Pero ustedes nada más le vamos a dar la horizontal y la vertical, ¿ok? Ustedes ahí con eso está bien. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está en la práctica, me están pidiendo calcule, encuentre la asíntota horizontal y vertical a la curva. Si tiene un dispositivo graficador, verifica el trabajo graficando la curva. Entonces, ahí tomamos el 41. Para encontrar la asíntota horizontal, yo debo tomar límite a la función cuando la x tiende a infinito, y eso va a dar L. Eso va a dar L. Si da L, es el asíntota horizontal. Entonces, tomo la función que es 2x más 1 entre x menos 2. Sustituyo por infinito. ¿Qué va a dar? Infinito sobre infinito. Cuando la forma indeterminada es infinito entre infinito, se debe dividir entre la variable de mayor exponente. Entonces usted chequea las variables. ¿Cuáles son las variables? La variable x. ¿A cuál le pone usted elevado la x aquí? Aquí está elevado. Se frizó esto ahí. Aquí la x está elevado a 1. Por lo tanto, se divide todo. Todos los términos se van a dividir entre x. Se dividen todo entre x. Espérense, que esto se frizó aquí ahora. Se dividen entre x. Fíjense ahí, se está dividiendo 2x entre x más 1 sobre x. Espérense.
está frisado. Bueno, se está dividiendo cada término entre x. Por lo tanto, si efectuamos las divisiones, me quedaría entonces 2x entre x, 1 entre x, x entre x, menos 2 entre x. Se simplifica, 2x entre x queda 2, porque se cancelaron las x, más 1 entre x se queda igual, x sobre x da 1, menos 2 sobre x, 2 sobre x. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros, ¿cuánto? 1, sustituyendo por infinito. Aquí no hay x, la x está aquí en el denominador, y aquí también. Entonces sería 2 más 1 entre infinito. 1 menos 2 entre infinito. 1 entre infinito, ¿qué da? Eso da 0. 2 entre infinito, ¿qué da? 0. 2 entre 1 es a 2. Y ahí ya entonces, como el límite es 2, se concluye que y igual a 2 es una asíntota horizontal a la función. ¿Cómo yo la visualizo más rápido? ¿Cuál es el exponente de aquí? 1. ¿Y el exponente de aquí cuánto es? 1. Solamente tengo que dividir 2 entre 1, 2. Pero para el examen a mí me gusta ver el desarrollo. No es que usted me ponga el resultado de 2, no. Póngame el desarrollo, todo eso que yo puse ahí. Entonces, ¿qué más? Hay que calcular ahora la asíntota vertical. Para la asíntota vertical, ¿qué vamos a hacer? Hay que igualar a 0 el denominador. Cuando igualamos a 0 el denominador, si usted se fija aquí, asíntota vertical, x igual a c, ¿es una asíntota vertical? Sí, solo sí. El límite cuando x tiende a c es infinito. Entonces, es una función racional. El denominador no puede ser 0. Cuando yo igualo a 0 el denominador, me queda esta ecuacióncita. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, maestro. Entonces, x menos 2 es igual a 0. Eso implica que x vale 2. Es un punto de discontinuidad. Posible asíntota vertical. Tomando límite cuando x tiende a 2. Entonces, sustituimos 2 por 2 más 1, dividido 2 menos 2. 2 menos 2 es 0. Y aquí 4 más 1 es 5. 5 entre 0 es infinito. Sí. X igual a 2 es una asíntota vertical. Aquí en ese planito está la gráfica de esa función. Aquí tienen x igual a 2, que es la línea azul. Esta que va aquí es la asíntota vertical, que también dio 2. La asíntota horizontal dio 2. La horizontal dio 2. Y la vertical también nos dio 2. Esa vertical también nos dio 2. Y la curva, que es la gráfica B. Déjame ver, espérense. Bueno, entonces vamos a ver aquí otro ejemplo de encontrar las asíntotas. Ese ejercicio no creo que está en la práctica. Vamos a ver si está en la práctica. ¿Dónde están los ejercicios de práctica? Lo tenía por aquí cerca. La práctica. A ver, aquí que está. Ese ejercicio es que al cubo. Es que al cubo menos x. Vamos a ver si es ese. El que al cubo menos x entre x. Exacto. Ese es el número 45 de la práctica. El número 45. Ejemplo 2. El 45 de la práctica. Entonces, ¿qué sucede con ese ejemplito? Tenemos ahí encontrar las asíntotas. Tenemos primero la horizontal. ¿Qué usted va a hacer para la horizontal? Límite a la función cuando la x tiende a infinito. Entonces eso va a dar infinito al cubo menos infinito. Todo eso va a dar infinito en el numerador. Y en el denominador, infinito al cuadrado menos 6 por infinito más 5, va a dar infinito. Infinito entre infinito, ¿qué implica? Que tengo que dividir entre la variable de mayor exponente. Yo busco la variable de la que están aquí. Aquí está x al cuadrado, aquí está x a la 3. Todo se divide entre x3. Entonces x3 entre x3 menos x entre x3. X al cuadrado entre x3 menos 6x entre x3 y 5 entre x3.
Simplificando, se cancela x3 con x3, queda 1. Aquí hay una x del numerador que se cancela con una x del denominador y quedan 2 en el denominador. Aquí se me cancelaron 2 del numerador con 2 del denominador y queda 1 sobre x. Aquí se canceló una del numerador con una del denominador y quedan 6 sobre x cuadrado. Aquí más 5 entre x al cubo, se queda igual. Estamos sustituyendo aquí por infinito. Donde quiera que esté la x pongo infinito. Yo sé que un número entre infinito me va a dar 0. Un número entre infinito, un número entre infinito y un número entre infinito, ahí van 3 ceros. Y luego quedó 1 en el numerador y 0 en el denominador. Un número entre 0 es infinito. No hay asíntota horizontal. Existe una asíntota oblicua que va a ser igual a y igual a mx más n, donde la m es este límite y la n es este límite. Pero ustedes cuando lleguen a esa parte, lo que me van a hacer es calcular el cociente. Hacen la división de polinomio. Y la división de polinomio se realizó aquí arribita. Es una división de polinomio. Pues sí, se realizó la división de polinomios. En esa división de polinomios, usted divide x al cubo entre x al cuadrado y le va a quedar esa x. Luego, esa x se multiplica por x cuadrado, da menos x a la 3. Y esa, menos x3. Y aquí, x por menos 6x da menos 6x al cuadrado y pasa positivo aquí, más 6x al cuadrado. Y después, x por 5 da 5x positivo y viene menos 5. Menos 5x. Pasa en raya. 6x cuadrado queda igual. Aquí haciéndolo x al cubo. Menos 5x. ¿Y aquí qué pasó? Menos 5x aquí bajo 6x. Menos 6x. Aquí hay menos x. Menos 5x. Pues evidentemente que eso da negativo 6x. Se suman pero se pone negativo. Hay que seguir dividiendo porque aquí yo tengo x al cuadrado y aquí también tengo x al cuadrado. Por lo tanto, digo 6x al cuadrado entre x al cuadrado da 6 positivo. 6 por x al cuadrado da 6x cuadrado positivo y viene aquí negativo. 6 por menos 6x da negativo 36x, pasa positivo 36x. Y 6 por 5 da 30 positivo, viene menos 30 aquí. Menos 30. Anulamos aquí. Menos 6x más 36x da ¿cuánto? Da 30. Da 30x. Ese menos 30 baja aquí. Menos 30. Aquí la división terminó porque aquí es grado 1 y aquí tenemos grado 2. Entonces la asíntota oblicua es el cociente. X más 6, mírenlo ahí, x más 6 igual a y. O sea que el valor de la m que usted iba a calcular aplicando ese límite le iba a dar 1. Y el valor de la n, que es este límite, después que usted calcula la m aquí en este límite, el valor de la m lo sustituye aquí. Y cuando calcula ese límite le va a dar 6. Okay. Pero ustedes lo van a hacer es aplicando división. Esa es hemos visto entonces la continuidad de una función y los diferentes tipos de asíntotas.